Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Capítulo 6. Las características de la ofrenda bíblica. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia, lo que provocó la muerte a millones de personas, fundamentalmente en Europa. Al final de la guerra, los aliados, como parte de su esfuerzo por reconstruir Europa, asumieron el cuidado de millones de huérfanos de ciudades de todo el continente. Los funcionarios de ayuda a los damnificados construyeron campamentos para cuidar de esos niños. En la medida en que se desarrolló el programa, se tuvo que agrandar la capacidad de los campamentos por el inmenso número de niños que se hallaban y se llevaban a las instalaciones. Los huérfanos recibieron el mejor cuidado posible, incluso lo más saludable en cuanto a alimentación y bebida. Pero los administradores de uno de los campamentos se preocuparon mucho porque los niños, después de unas cuantas semanas, ya no estaban durmiendo. Aunque recibían 3 comidas al día, se vestían y se bañaban y tenían camas apropiadas para dormir, los niños comenzaron a quedarse despiertos toda la noche. Los funcionarios, perplejos, entrevistaron a los niños y a las niñas como parte de un estudio para descubrir la causa del problema. En poco tiempo, encontraron la solución y la implementaron. Las asistentes de los dormitorios comenzaron a colocar un pedazo pequeño de pan en la mano de cada niño a la hora de dormir. De modo que antes de dormirse, lo último que cada niño experimentara fuera sentir el pan en su mano. En cuestión de días, los niños estaban durmiendo toda la noche, tranquilizados por el pan y convencidos de que habría comida para mañana. Se habían preocupado porque la experiencia pasada les había enseñado que tener comida un día no necesariamente garantizaba tener comida el próximo. Pero cuando comenzaron a dormirse con un pedazo pequeño de pan en una mano, se disipó su miedo. Filipenses 4:19 es el pedazo de pan que Dios pone en su mano cada día. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay razón para temerle al mañana, porque Dios suplirá todas sus necesidades y eso debería influir su manera de dar de un modo muy positivo. Aunque debe planear sabiamente y ahorrar con prudencia para el futuro, también debe recordar que no está solo en la obra de garantizar su futuro. Si Dios le pidiera a usted que tomara sus ahorros y los invirtiera en su reino, puede obedecerlo con toda confianza, sabiendo que Él reemplazará lo que usted dé. Pablo le presentó a la iglesia de Corinto un grupo de creyentes que vivían con una confianza del tipo Filipenses 4:19. Segunda de Corintios 8. Eran las iglesias de Macedonia, cuyo ejemplo nos provee muchos principios centrados en Dios para la ofrenda. Los macedonios caracterizan la ofrenda bíblica porque comprendieron las promesas de Dios y así tenían tanta seguridad en su esperanza del futuro que voluntariamente daban para satisfacer las necesidades actuales de otros. Las iglesias ejemplares de Macedonia estaban ubicadas en las ciudades de Filipo, Berea y Tesalónica, en la parte norte de Grecia. Geográficamente se encontraban cerca de la iglesia de Corinto en el sur, pero residían en circunstancias muy distintas. Macedonia, una provincia romana durante los primeros 2 siglos, tenía su economía cruelmente saqueada por los romanos. Eso, conjuntamente con una serie de guerras, había reducido la región a una pobreza extrema. Además de estar ubicada en medio de una pobreza tan opresiva, las iglesias de Macedonia habían soportado mucha persecución. A pesar de su pobreza, estaban dispuestos a dar cuanto tenían a fin de ayudar a otras iglesias empobrecidas. Jerusalén. Pablo alaba la generosidad de los macedonios mientras continúa instruyendo y alentando a los corintios y a nosotros con respecto a las virtudes de la ofrenda. Las características de la ofrenda bíblica que se mencionan en 2 de Corintios 8, del 1 al 8, proporcionan un grupo de normas sobre cómo deben dar los creyentes de hoy. La ofrenda motivada por la gracia de Dios. La primera característica de la ofrenda bíblica es que sea motivada por la gracia de Dios. Ese era el fundamento a partir del que operaban los macedonios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia.
Segunda de Corintios 8:1. El motivo primordial de los macedonios para su generosidad no era la bondad humana ni ningún otro deseo humano de hacer buenas obras. Algo extraordinariamente diferente de lo que alguien encuentra en el corazón humano indujo la ofrenda generosa de los macedonios. La nobleza del corazón del hombre caído, que existe debido a su creación e imagen de Dios, le permite hacer algunas cosas que son humanamente buenas. Pero incluso la mejor de esas obras no puede ni alcanza las proporciones de la bondad y justicia que resultan cuando los actos están motivados por la gracia de Dios. Eso es tan cierto con respecto a la ofrenda como lo es con cualquier otra actividad. Puede experimentar la inferioridad de la ofrenda motivada humanamente siempre que encienda su televisor y vea las campañas de recaudación de fondos, ya sean seculares o religiosas. De los cientos de promesas hechas por teléfono, fax o correo electrónico, un individuo acaudalado ocasionalmente promete varios miles o decenas de miles a la causa de un particular. Aunque se puede permitir ese tipo de gasto discrecional, por lo general no llega a ser una ofrenda expiatoria. En ocasiones, si oye de hombres y mujeres que se sacrifican por una causa noble, por lo general son por algún familiar por el que sentía mucho amor y apego. Pero esa es la excepción, y la ofrenda humana, por lo general, no llega al nivel de sacrificio que altera el estilo de vida del donante. La gracia de Dios es el estímulo primordial para la ofrenda bíblica. Un anhelo de corazón y un deseo ferviente por dar generosa y expiatoriamente sale de un corazón transformado. Y conjuntamente con esa transformación aparecen varios rasgos justos en la persona regenerada. El deseo de buscar el reino de Dios antes que nada. Afectos que están fijados al cielo, no a la tierra. Amor que está centrado en Dios, no en el mundo. Una disposición que ansía justicia y piedad. Un deseo de obedecer la palabra de Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. La ofrenda es sencillamente otro efecto de la gracia transformadora y aparece a través del proceso de santificación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:12 al 13. Siempre que vea a alguien mostrando el mismo tipo de generosidad expiatoria que tuvieron los macedonios, sabe que la gracia de Dios está obrando en el corazón de esa persona. Están dando de una manera bíblica, muy diferente de la manera en que dan los ricos no salvos o los creyentes profesos egoístas, porque han recibido la gracia transformadora de Dios. La ofrenda en circunstancias difíciles. La verdadera ofrenda bíblica también superará las circunstancias más difíciles, que constituyen la segunda característica de la ofrenda bíblica. Tales circunstancias no tenían efecto negativo alguno en la ofrenda de los macedonios, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Segunda de Corintios 8:2. Los creyentes de Macedonia se podían haber disculpado fácilmente de cualquier ofrenda con planteamientos como el siguiente. Bueno, en estos momentos no podemos dar porque atravesamos circunstancias extremadamente difíciles y no sabemos lo que nos depara nuestro futuro económico. Más nos vale que guardemos lo poco que tenemos, porque nos están persiguiendo despiadadamente y no sabemos si tendremos suficiente para mañana. No creemos que nos podamos involucrar en ofrenda alguna en estos momentos, porque le hemos tenido que hacer frente a mucha hostilidad por parte de los judíos desde que nos identifican con Cristo. Hechos 17, del 1 al 15, registra que los macedonios realmente se encontraban en situaciones difíciles y las epístolas de Pablo corroboran la realidad del sufrimiento, la aflicción, la persecución y la tribulación de aquella iglesia. Filipenses 1:29, Primera de Tesalonicenses del 1 al 6, 2 del 14 al 15, 3 del 3 al 10, Segunda de Tesalonicenses 1:4. Aún frente a aquellas dificultades implacables y abrumadoras, los macedonios no mostraron la mentalidad de pobre de mí. No pusieron excusa alguna. En cambio, dieron.
aunque estaban soportando sufrimientos y privaciones intensas y prolongadas. Así es como reaccionan los cristianos devotos. Por la gracia de Dios siempre podemos hallar una manera de dar, porque incluso las peores circunstancias nunca deben entorpecer nuestra devoción a Jesucristo ni nuestro deseo de obedecer sus mandamientos sobre la ofrenda. La ofrenda con gozo. Tercera, la ofrenda no es justa a menos que vaya acompañada de un gozo sincero y de corazón. Eso sucede porque el gozo superará cualquier motivación que lo haga dar, sencillamente por deber, presión, miedo al castigo si no da o sencillamente por el bien de una recompensa. Todos nosotros, en un momento u otro, hemos estado motivados a dar en una de esas maneras. Pero debemos seguir el ejemplo macedonio. No se fijaron en esos factores mundanos y dieron de abundancia de su gozo. Segunda de Corintios 8:2. La iglesia de Macedonia no solo estaba contenta de ser dadores voluntarios, sentía abundancia de gozo por darle al Señor. Ya se estaban siguiendo a las amonestaciones del apóstol Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. El comentarista R.C.H. Lenski, describiendo cómo daban los macedonios, dijo: hicieron de robarse a sí mismos un gozo. Su devoción al reino de Dios, a su iglesia local y a hermanos creyentes que nunca habían conocido era profunda. Su gozo sobrepasó el dolor, el pesar y la lucha de las circunstancias difíciles cuando por el bien de otros se sintieron felices de despojarse de lo poco que tenían. Los macedonios adoptaron la actitud hacia la ofrenda que Dios quiere que adopte, un gozo inquebrantable que recuerde la bendición de hacer tesoros en el cielo, de dar más que recibir y de saber que lo que se da a Dios, Él se lo devuelve en mayor medida. La ofrenda con generosidad. Una cuarta característica de la ofrenda bíblica, según el ejemplo de los creyentes macedonios, la constituye la generosidad sin límites. Humanamente hablando, los macedonios se enfrentaron a dificultades infranqueables que los debían haber desalentado de tan solo pensar en dar. Aún así, Pablo dice que sus ofrendas abundaron en riquezas de su generosidad. Segunda de Corintios 8:2. Eso demuestra dos aspectos importantes de la generosidad de los macedonios. Primero, no estaba basado en el dinero ni las posesiones. Como ya hemos visto, las iglesias de Macedonia no eran ricas materialmente, pero sus corazones eran ricos en una actitud de liberalidad, una palabra que sencillamente es sinónimo de liberalidad. Segundo, su generosidad provenía de una actitud de determinación. El equivalente griego de generosidad significa literalmente lo contrario de duplicidad o doble ánimo. En las Escrituras también se traduce como sinceridad, pero con más precisión el término da la idea de ser determinado. Creo que esta definición es una manera maravillosa de ver lo que realmente supone la generosidad. Es la actitud que triunfa sobre la duplicidad. Si tiene doble ánimo con respecto a la ofrenda, entonces está demasiado preocupado por sus propias necesidades. Lo que menos se puede decir es que está vacilando entre la preocupación por sí mismo y por las necesidades de otros. Pudiera dar una pequeña parte, pero también se quedará con algo en caso de que lo necesite. Esa no es la actitud de los creyentes macedonios. Eran ricos al punto de sobreabundar en determinación. Esa es la actitud que Dios quiere que muestre cuando dé. Lo ayudará a dejar de centrarse en sí mismo y lo hará preocuparse más por otros. Filipenses 2, del 3 al 4. Puede que no sea rico en cuanto a dinero o posesiones, pero con la ayuda del Espíritu puede ser rico en cuanto a determinación, desinterés, devoción humilde a Dios y a las necesidades de otros. Siempre que tenga un corazón generoso como el de los macedonios, responderá con generosidad piadosa siempre que haya una oportunidad para dar. La ofrenda con un sacrificio a proporción. Quinto, los hábitos de ofrenda de los macedonios se ejemplifican mucho más por una generosidad expiatoria y proporcional.
Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Segunda de Corintios 8:3. La capacidad individual de los macedonios fue el punto de partida para la cantidad que ellos dieron, y ese debiera ser también su punto de partida, como explica el apóstol Pablo en el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta a dar, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no espera que dé lo que no tiene. Todo cuanto pide es que dé en proporción según su capacidad. Esto excluye cualquier concepto que diga que nuestra ofrenda debe partir de un % fijo o una cantidad uniforme. Por eso resulta razonable llegar a la conclusión de que los cristianos macedonios dieron diferentes cantidades, porque cada una de las situaciones financieras personales era diferente. Y así sucederá con usted si aplica el principio bíblico de la proporcionalidad a su ofrenda. Como los macedonios daban según su capacidad, también se aseguraron de hacerlo de un modo proporcional que fuera expiatorio. Dada su situación de pobreza y las otras dificultades que los confrontaron, su ofrenda fue mucho más allá de lo que cualquiera pudiera esperar normalmente. Pero esos creyentes extraordinarios se empobrecieron ellos mismos con alegría, aún más por su fe inquebrantable en que Dios supliría todas sus necesidades. Filipenses 4:19. Con su dádiva expiatoria, confiaron alegremente en Dios para todo, de modo que pudieran ayudar a satisfacer las necesidades de otros creyentes pobres de Jerusalén. Las iglesias de Macedonia son un ejemplo inigualable de personas que se tomaron a pecho las promesas de Jesús en Mateo 6:25 al 34, de que si Él viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, Él va a cuidar de los suyos. Los macedonios también tuvieron, como debiéramos tenerla nosotros también, la convicción de David de que la ofrenda expiatoria es realmente el único tipo de ofrenda que no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Segunda de Samuel 24:24. La ofrenda voluntaria. La sexta característica de la ofrenda bíblica la constituyen las dos verdades, de que es voluntaria y un privilegio. Segunda de Corintios 8:3 concluye diciendo, con agrado han dado. Literalmente quiere decir que los macedonios decidieron por sí mismos qué hacer con respecto a la ofrenda. Fueron espontáneos y se motivaron ellos mismos a dar lo que ellos creían que el Señor quería que dieran. Ni Pablo ni ninguna otra persona lo coaccionó, manipuló, intimidó ni sobornó a participar en el proyecto de ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Conjuntamente con la naturaleza voluntaria de la ofrenda de los macedonios está la realidad alentadora de que ellos veían todo el ministerio de la ofrenda como un privilegio, no sencillamente una obligación. Pablo continúa describiendo su actitud en 2 de Corintios 8:4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El vocabulario griego en este versículo revela cuán convencidos estaban los creyentes macedonios de que la ofrenda cristiana era un privilegio tal del que no querían que los privaran. Primero, estaban pidiendo, una palabra que siempre se usa en el Nuevo Testamento para denotar una súplica muy fuerte. Segundo, estaban pidiendo el privilegio de dar con muchos ruegos, lo que significa que estaban pidiéndolo con mucho dinamismo, con mucha exhortación e importunidad. Literalmente, las palabras originales de Pablo dicen que los macedonios venían juntos de todo corazón, rogando por la oportunidad de dar. Y la última, le suplicaban a Pablo el privilegio de participar en este servicio para los santos. La frase "el privilegio de participar" contiene dos palabras griegas conocidas, charts, favor o gracia, y koinonia, participación o fraternidad. Las iglesias de Macedonia rogaban por la gracia de tener una fraternidad o sociedad para apoyar a otros creyentes. Sin lugar a dudas, los macedonios veían su ofrenda como un gran privilegio y no como una obligación mundana.
La pregunta es, ¿con qué frecuencia usted lo ve así? Los macedonios lo veían como un privilegio porque ellos no conocían otra forma para que un creyente se acercara al ministerio de la ofrenda. Eran cristianos devotos y para ellos eso significaba dar como privilegio. Su actitud va a estar en sintonía con la de los macedonios si constantemente está buscando la oportunidad de dar. Si está ansioso por dar y si ve la ofrenda como un privilegio bendito por el que en ocasiones vale la pena rogar, ese es el tipo de actitud que constituye una parte integral de la ofrenda bíblica. La ofrenda con adoración y sumisión. El séptimo ejemplo de ofrenda bíblica sobrepasa bastante los actos normales de donación caritativa o contribución ocasional. Cuando sigue el ejemplo de los macedonios, realmente asciende al nivel de adoración espiritual. Una actitud como esa, de dedicación total, resulta inusual. Hasta al apóstol Pablo le causó una grata sorpresa la respuesta de los macedonios. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8:5. El apóstol sencillamente esperaba una ofrenda momentánea, pero las iglesias de Macedonia se ofrendaron ellas mismas, todo cuanto tenían en un acto de dedicación total. Esto demostró que su primera prioridad era lograr que todo cuanto poseían estuviera completamente disponible y fuera prescindible para el Señor. Una actitud así, apoyada por ejercicio real de ofrenda, es realmente el acto supremo de adoración. Obedece al excelente patrón dado por Pablo en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando alabamos a Dios y honramos su nombre, lo estamos adorando. Pero el Señor se complace más cuando lo adoramos ofrendándonos nosotros mismos sin reservas. Ese es el comienzo de la adoración genuina. Cuando le ha cedido desinteresadamente a Dios todo cuanto usted es, ha comenzado el proceso de toda una vida de construir su servicio espiritual de adoración. Y la ofrenda de todo cuanto tiene será lo próximo. Y eso incluirá ser totalmente libre del mundo materialista que esclaviza el pensamiento de las personas e impide que den como deben dar. Todo eso sucede solo cuando le permite al Espíritu renovar su mente y cuando se vuelve obediente a Dios en cada área de su vida, incluso la ofrenda. Romanos 12:2. Los creyentes macedonios constituían ejemplos de aquellos cuya ofrenda era la adoración. Sabían que eran piedras vivas, edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Así es como Dios espera que suceda con usted y conmigo también. Sencillamente, somos administradores que le devolvemos generosa y expiatoriamente nuestros recursos a Él a modo de ofrenda. Si la ofrenda bíblica es adoración, también será un acto de verdadera sumisión a nuestros líderes espirituales. La devoción de los macedonios a Dios los llevó a someterse fácil y gustosamente al liderazgo de sus pastores, ya fuese a Pablo, Timoteo o Tito. Se dieron cuenta de que aquellos hombres eran pastores de Cristo que ocupaban su lugar en la orientación y liderazgo de la iglesia en todos los asuntos, incluso la ofrenda. Y respondieron a ese liderazgo piadoso. Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13, Hebreos 13:17, Primera de Pedro 5:5. Una respuesta sumisa al dar es un ejemplo estimulante, primero para la iglesia de Corinto y ahora para nosotros, como sugiere 2 de Corintios 8:6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El ejemplo de los macedonios instó a Pablo, por medio de Tito,
a alentar a los corintios a cumplir su promesa de hacía ya un año de ayudar en la colecta especial. Y debe instarlo a usted a obedecer sumisa y diligentemente a sus pastores al guiarlo a una mayor fidelidad en la obra de gracia de la ofrenda. La ofrenda con amor. Y finalmente, la ofrenda bíblica no se hace al vacío ni en aislamiento de otras virtudes cristianas. La ofrenda ejemplar de los macedonios salió de la transformación completa que el Espíritu de Dios había obrado en sus vidas. Para que su ofrenda sea bíblica, debe ocurrir en perfecta armonía con todos los otros rasgos positivos de su naturaleza regenerada. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 2 Corintios 8:7. Si su ofrenda está obrando bien conjuntamente con otras virtudes cristianas, usted está motivado por la virtud más grande de todas, el amor. 1 Corintios 13:3, 1 Pedro 1:22, 1 Juan 3 del 17 al 18, más que todo recalcan que su ofrenda es bíblica. Usted puede dar sin amar, eso es sencillamente una ofrenda legalista y requerida, pero no puede amar sin dar. El verdadero afecto conlleva a la generosidad. La ofrenda bíblica es quizá la vía más segura para demostrar el amor genuino por otros. Pablo nos pide una vez más que nos comparemos con el ejemplo de los macedonios para verificar la calidad de nuestro propio amor, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, los macedonios, también la sinceridad del amor vuestro. 2 Corintios 8:8. La verdadera prueba del amor sincero no son las emociones positivas ni las buenas intenciones, sino las acciones tangibles. Santiago 2, del 14 al 18. Como por ejemplo, el tipo de ofrenda bíblica que hemos descrito en todo este capítulo. Una ofrenda como esa demuestra que usted ama al Señor, a su iglesia y a aquellos en necesidad. Es el camino a la bendición abundante de Dios, un camino en el que confío que esté ansioso por andar.